Muy buenas noches. Yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en esta programación El Dios Desconocido. Empezamos esta noche de nuevo y continuamos en, enfocados en la palabra de Dios en lo que concierne a la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Y esta noche vamos a mirar a dos versículos muy específicos en el libro de Romanos capítulo 8, porque allí Dios nos da una instrucción y allí si dejamos que el Espíritu Santo nos instruya y nos enseñe, podemos recibir un entendimiento muy hermoso y muy poderoso que hay en esos dos versículos y que es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos acerca de la vida del Espíritu. Dios desea que tú y yo caminemos en el Espíritu, porque es en el Espíritu que podemos llevar a cabo el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es establecer su reino, su gobierno aquí en la tierra, su dominio, su autoridad aquí en la tierra. Por esa razón, la Biblia nos enseña que el eterno propósito de Dios ha existido desde antes de la fundación del mundo. Por eso fue que creó a Adán. Dios creó a Adán solo con un propósito, de ser una vasija para ejercer dominio y sojuzgar la tierra con el gobierno de los cielos, con el gobierno del reino de los cielos. Entonces, en el eterno propósito de Dios, todos sabemos que Dios nos ha dado el antiguo pacto, el primer pacto con la nación de Israel, y el nuevo pacto donde no hay judío y griego, y es para cada tribu, cada nación, cada lengua, toda persona que está en la faz de la tierra. Ese es el nuevo pacto. Y la vida en el nuevo pacto, la diferencia a la vida en el antiguo pacto, es que en el antiguo pacto se vivía por la ley y los mandamientos de las dos tablas de la ley. En el nuevo pacto la vida es por el Espíritu. Y hemos estado leyendo en Romanos de la importancia de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Tenemos que entender, y quiero darles un repasito aquí, de que tú y yo somos triunos. ¿Qué significa una persona que es triuna? Bueno, tú tienes un espíritu que mora en un cuerpo, se llama carne, cuerpo, y que posee alma. En tu alma está tu mente, en tu alma están tus pensamientos, están tus emociones, en tu alma está tu voluntad, ahí está tu libre albedrío, donde tú tomas decisión. En tu alma es donde tú reaccionas, es donde tú dejas que los sentidos del cuerpo, los cinco sentidos, comunican a la mente, donde está tu alma, y ahí tú tomas decisiones. Tú decides si te gusta comer esto o no te gusta comer lo otro. Hoy yo fui a comer con un amigo y nos sentamos y nos trajeron una carta de menú en el restaurante y ahí miré muchas cosas y yo podía escoger cualquiera de lo que estaba en el menú. Por fin escogí algo que no conocía muy bien, pero decidí, voy a probar algo que no he probado antes. Y tomé la decisión de escoger. Eso lo hice con mi alma, en mi mente, por mi libre albedrío y ejercer mi voluntad. Entonces, tenemos que entender que cuando la Biblia, la palabra de Dios, habla de la carne, habla del cuerpo, también está hablando de que la carne está contaminada con la iniquidad, con la maldad. La carne tiene pasiones, los deseos de la carne, las obras de la carne no son buenas. La Biblia también nos habla acerca del alma y nos habla del espíritu. En el nuevo pacto, enfatizo, en el nuevo pacto es donde nos habla de vivir por el espíritu. En el nuevo pacto Jesús oró al Padre y dijo, envíales el consolador, el espíritu de verdad, aquel que los va a guiar, que los va a dirigir, que va a ser la ayuda idónea de ellos. Eso es algo nuevo que es parte del nuevo pacto, porque ahora Dios quiere llenar el vacío que existió desde Adán por la desobediencia de Adán.
porque cuando Adán desobedeció y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, en ese momento hubo una separación espiritual, hubo un thanatos, una separación espiritual. Pero en esa separación espiritual, el Espíritu de Dios que estaba en Adán salió de Adán. Y Adán quedó sin Espíritu de Dios. Su espíritu, espiritualmente hablando, estaba muerto. Lo único que estaba vivo era el espíritu del hombre, porque todo ser humano es triuno. Pero en cuanto a Dios, estaba muerto, separado de Dios. Y por eso Adán no pudo seguir siendo la vasija de llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Es más adelante encontramos uno de sus descendientes llamados Noé, y vemos en el capítulo 9 de Génesis que Dios le da instrucciones a Noé y le dice: Noé, sé fructífero, llena la tierra. Pero Dios no le dijo a Noé: sojuzga, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. ¿Por qué? Porque Noé había heredado la separación espiritual entre el ser humano y Dios y no tenía la capacidad para llevar a cabo el eterno propósito de Dios. Pero Dios, en su eterno propósito, tenía el plan de redención por medio de su Hijo Jesús, quien nació aquí en esta tierra como hombre, como carne. Él tuvo carne, espíritu y alma también, al igual que tú y yo. Y ese Jesús fue a la cruz del Calvario, y cuando los pecados de toda la raza humana, los pecados antes de Jesús, durante y después, todos los pecados, todos, fueron puestos sobre su cuerpo y él cargó el peso del pecado. Entonces físicamente Jesús murió, pero también murió espiritualmente. También hubo un thanatos, una separación espiritual por causa de la maldad y el pecado que fue puesto sobre Jesús. Por eso Jesús en la cruz clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí fue la separación. Ahí fue donde se rasgó el velo. Ahí fue donde Jesús dijo: terminado es, ya se acabó, cumplí. Pero entonces Él resucita. Él es justificado. Jesús es. Y la palabra nos dice que Jesús resucitó primero en el Espíritu. Fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa? Que Dios, al mismo Jesús que estaba separado de él, lo reconcilió a sí mismo, lo justificó. Dios mismo le perdonó todos los pecados de la raza humana que habían puesto sobre él, los perdonó por la sangre que Jesús derramó. Esa sangre limpió todo. Y entonces Jesús resucita primero en el Espíritu, no separado de Dios. Él vuelve a estar. Por eso la palabra nos dice que Él es el primero de los nacidos de nuevo. Él es el primogénito de los nacidos de nuevo. Jesús, Él fue el primero que nació de nuevo cuando salió de la tumba ya resucitado. Y ahora es el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué pasa? El evangelio eterno que ha existido de antes de la fundación del mundo, en ese evangelio, en ese eterno propósito de Dios, Dios entonces dice: cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier joven, cualquier niño que por fe crea en ese Jesús redentor, en ese Jesús que derramó su sangre y que limpió y pagó la deuda del pecado y que resucitó en vida en el Espíritu y que ahora es el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cualquiera que cree y confiesa, ese nace de nuevo, ese es hecho una nueva creación, y ese yo le doy en ese instante, le doy vida eterna. Lo saco del reino y del dominio de la tiniebla y de la maldad y lo traslado al reino de la luz y de vida eterna. En ese momento, quiero que sepas, la vida eterna no es algo que tú te la ganas un día mientras estás viviendo. La vida eterna no es la culminación de tu vida aquí en la tierra, que entonces al final, como enseñan los religiosos, va a haber un día del juicio y en el juicio Dios va a decidir: bueno, este vivió de acuerdo a esto, y entonces como guardó y hizo todo lo que la religión le enseñó, ahora yo le voy a dar el premio de vida eterna. Ven, vámonos para el cielo. Eso es pura mentira religiosa.
la Biblia no enseña ese evangelio. No lo enseña. Los que enseñan eso sacan textos fuera de contexto y los hacen un pretexto. Los que enseñan eso están todavía metidos en el antiguo pacto, no conocen el nuevo pacto. Y por eso enseñan tanto el énfasis en la ley, en los mandamientos de las tablas de ley. Pero en el eterno propósito de Dios, el eterno propósito de Dios gira alrededor de todo lo que Dios hizo en su Hijo, en Cristo, por ti y por mí. Y cuando tú y yo confesamos a Jesús como Redentor y Salvador y Cristo como Rey y Señor de nuestra vida, en ese instante Dios nos da vida eterna, nos traslada al dominio, al reino de la luz, al reino de su Hijo. Y ahora somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Y entonces, desde ese instante, el deseo y la perfecta voluntad de Dios es que tú y yo empecemos a vivir y a caminar de acuerdo al Espíritu, de acuerdo al Espíritu. Y por eso Jesús oró y le dijo al Padre, envíales el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el que les va a dar convicción de pecado y de justicia, el que los va a dirigir, la ayuda idónea de ellos. Envíaselo para que esté en ellos. Y entonces la vida del nuevo pacto es una vida donde tú has nacido de nuevo, tus pecados han sido perdonados con una ofrenda para siempre, tú ya tienes y posees vida eterna y no la puedes perder en el Espíritu. Imposible. No puedes. En el Espíritu. Y entonces ahora Dios dice, ahora vive la vida del Espíritu. Vamos un momento a Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 5 y 6, porque ahí es donde quiero que meditemos un poquito para ver qué es lo que Dios desea que tengamos entendimiento hoy. Romanos 8, versículos 5 y 6. Leo el 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora mira el versículo 6, esto es poderoso. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ahora, el problema grande que ha habido es que la religión y las diferentes doctrinas religiosas no han podido verdaderamente tener entendimiento porque se rigen tanto por sus tradiciones religiosas y como están llenas de legalismo y de guardar y de obedecer, pues no se les ha abierto los ojos a ver la verdad y tener entendimiento. Y entonces este versículo 5 y 6 es muy difícil para ellos enseñarlo en el contexto que está escrito, inspirado por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la eclesía en Roma. No olviden que Pablo le está escribiendo a creyentes. Pablo le está escribiendo a aquellos que han nacido de nuevo, que han sido hechos nuevas criaturas, aquellos que son parte de la asamblea de Dios llamada la eclesía en Roma. A eso es que Pablo le está escribiendo. Él no le está escribiendo a los no creyentes. Él no le está escribiendo a los que nunca han aceptado a Jesús. Él le está escribiendo a los creyentes y él les está diciendo, si tú pones tu mente en las cosas de la carne, eso trae muerte. Pero si tú pones tu mente en las cosas del Espíritu, eso trae vida. Ahora, primeramente, vamos a examinar esa palabra muerte. La palabra muerte en el versículo 6 de Romanos 8 no es la palabra en el griego necros. La palabra necros tiene que ver con muerte física. Aquí la palabra, tú la puedes buscar si tienes un diccionario griego, te vas allí, aquí en Romanos 8, versículo 6, la palabra muerte es la palabra thanatos. La palabra thanatos tiene que ver separación espiritual, separación divina, separación con un ser divino. Eso es lo que significa la palabra thanatos.
En el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, en muchas de las cartas y epístolas escritas por los apóstoles, en el libro de los Hechos, esta palabra muerte aparece mucho, mucho en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que los traductores de la Biblia no tradujeron el contexto, la connotación y el significado de la palabra original que fue inspirada por Dios a los que escribieron. Y los traductores lo que hicieron fue que cogieron cuatro palabras griegas, y todas las tradujeron muerte, muerte, muerte. ¿Qué pasa? Hoy en día tú escuchas o tú lees y tú piensas que eso tiene que ver con muerte física. No tiene nada que ver con muerte física. La palabra no es necros. Necros es cuando el cuerpo físico deja de tener vida. Ya no hay vida. Muere. El corazón se para. Ya. Murió. Eso es necros. Pero thanatos es separación espiritual. Entonces, aquí está diciendo, para que puedan seguir el hilo de lo que está diciendo aquí. Si tú tienes tu mente en las cosas de la carne, eso va a producir una separación espiritual entre tú y Dios. Ahora, en el principio, Adán, por desobedecer la ley, la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, él trajo sobre sí mismo la maldición de la muerte eterna, que es la separación espiritual eterna entre él y Dios. Y cuando él desobedeció, el Espíritu de Dios se fue, porque él fue creado en el Espíritu. Ese Espíritu de Dios se fue, solo quedó el Espíritu del hombre dentro del hombre, y ahora entonces el hombre no podía ejercer y llevar a cabo el propósito por el cual fue creado, y por eso no tenía más autoridad para ejercer dominio y sojuzgar la tierra. Eso fue muerte espiritual. En ese caso de Adán, y todos los que nacimos después de Adán heredamos esa muerte espiritual. En el nuevo pacto, escuchen bien, en el nuevo pacto hay un factor muy importante y es vida eterna. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador y Redentor y confiesas a Cristo como tu Rey y Señor, en ese instante Dios te da vida eterna. La vida eterna que Dios te da en ese instante no es vida eterna física, es vida eterna espiritual. ¿Para qué? Para que entonces ahora vivas esa vida eterna en el espíritu, llevando a cabo y caminando en el espíritu los propósitos de Dios, el eterno propósito, y siendo guiados cada día, cada momento, por el Espíritu, tomando decisiones de acuerdo al Espíritu. Entonces, cuando tu mente está en las cosas del Espíritu, tú caminas de acuerdo al Espíritu. Pero cuando tu mente está en las cosas de la carne, entonces tú estás separado del propósito de Dios. Tú estás separado de la intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Déjame ponértelo de esta otra forma. Dios lo que está buscando es una relación contigo y conmigo. Una relación amorosa, una relación íntima. Por eso él usa palabras de intimidad acerca de su relación. Entonces, hazte de cuenta de esto. Tú tienes una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tú sabes que yo siempre aquí en este programa te he dicho que hay que tener una relación con los tres, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tristemente, la religión ha enseñado casi a todo el mundo a tener una relación con el Hijo, nada más, con Jesús. Y todo es Jesús, Jesús, Jesús. Se olvidaron del Padre y del Espíritu Santo. Eso trae muchos problemas. Entonces, tú tienes una relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Te lo pongo en este contexto. Tienes un abrazo muy fuerte. Sientes en tu vida, en la mañana, en el mediodía, por la noche, el calor de ese abrazo. Es como que lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen está fluyendo a través de ti. El amor de ellos, la seguridad, la paz, el gozo, la mansedumbre, el dominio, todo eso porque tú estás en esa íntima relación.
Esa es la vida del espíritu. Pero, ¿qué pasa? Tú eres carnal, porque todavía tú tienes este cuerpo, esta carne que tiene pasiones, esta carne que está entregada a la maldad, que está llena de iniquidad. Entonces tu mente de repente se pone a pensar en las cosas de la carne. Y es posible que no solo pienses en las cosas de la carne, pero que en tu alma, en tu libre albedrío, tú tomes una decisión de acuerdo a la carne. En ese momento hay un thanatos, hay una separación espiritual entre tú y tu relación con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No es que ellos se van como cuando fue con Adán. No es que de repente ahora tú estás acá en apostasía y ellos están allá y ahora tú vas rumbo al infierno y ya no vas para el cielo. Eso es lo que te ha dicho la religión. Eso no es verdad. Lo que sucede es que hay una ruptura en la intimidad y el fluir de esa intimidad. Esa decisión que tú tomas por estar pensando en las cosas de la carne rompe la intimidad del abrazo, rompe el calor, viene ya el fuego de la presencia y de la intimidad con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, ya no está ese fuego, se pone tibio. Y si tú sigues con la mente en las cosas de la carne y sigues usando tu libre albedrío para hacer las cosas, las obras y los placeres y los deseos de la carne, esa relación va a sufrir más y más. La relación no es que el Padre se va, no es que el Espíritu se va, no es que Jesús te abandona. No. El mismo Jesús le dijo al Padre, todo lo que tú me has dado aquí los tengo en mi mano y nadie me los podrá quitar y arrancar. Nadie ni nada. Pablo escribió que nada ni nadie, ya sea un ángel, quien sea, te separe del amor de Dios. No. El amor está ahí. La relación está ahí, Dios está ahí, el Espíritu está ahí. Lo que pasa es que el fruto, el calor, voy a usar la palabra calor, el fuego de la intimidad no está. No está. Y lo que pasa entonces, que la carne empieza a sufrir las consecuencias de esa mala decisión de acuerdo a los deseos y placeres de la carne. Y muchas veces esas consecuencias traen destrucción. Muchas veces esas consecuencias traen sufrimiento, traen dolor, son sin número de cosas. ¿Por qué? Porque tu alma tomó una decisión de acuerdo a los deseos de la carne, porque tu mente estaba en las cosas de la carne y no del espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes tu mente en las cosas del espíritu? Entonces, cuando tú tienes tu mente en las cosas del espíritu y tu alma, tu libre albedrío, toma una decisión de acuerdo al espíritu, de acuerdo a la dirección del espíritu, entonces, ¿qué pasa con la intimidad? Se vuelve más íntima y entonces fluye. Y en este caso del versículo 6 dice, fluye la paz y fluye el gozo. No olviden, la paz no proviene del mundo. La paz no es tu vecino, ni tu esposa, ni tus hijos, ni no. La paz, Jesús dijo, mi paz os doy, no como el mundo. La paz viene de Él. Él era el príncipe de paz. La paz procede de Jesús. ¿Cómo es que la paz de Jesús viene a mí? Cuando yo estoy en el espíritu, en esa intimidad con Él. El gozo, Él dijo lo mismo. Permaneced en mí, permaneced en mi palabra y tu gozo será completo. Tu gozo, ¿por qué? Porque tu gozo no procede de este mundo, no procede de la carne, no procede de las cosas de... No, tu gozo procede del único que da gozo, que es Cristo, tu Rey, tu Señor. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de caminar en la carne y el espíritu. No es que pierdes la vida eterna, no es que vas para el infierno, no. Tú no estás descualificado. Lo que pasa es que esa decisión o esos tiempos que estás pensando en las cosas de la carne han traído, se ha puesto, es agua fría a la relación y ya no hay el calor, la intimidad y el fruto. Pero ahí está el Espíritu Santo vivo. Por eso es que el Espíritu Santo te levanta. Por eso es que el Espíritu Santo te sigue hablando del amor de Dios. Por eso es que tu conciencia siente, ay, es que necesito la relación de mi Padre. Y entonces tú pides perdón
Y entonces continúa, pero el espíritu sigue ahí. No es como le pasó, no es el thanatos que le pasó a Adán. Esto que yo te acabo de decir y explicar aquí es muy difícil para los religiosos. Todas las doctrinas y las denominaciones que son tan legalistas, cuando oyen una persona hablar como yo te estoy hablando ahora, eso los pone a ellos con los pelos de punta. Porque ellos solamente quieren una religión que sea basada en obras, en guardar, que mandamientos, que no te pongas, que no comas, que esto. Entonces tú tienes que estar obras muertas, justificación propia. Pero quiero decirte, tú fuiste justificado por la fe, para vivir por la fe, para vivir la vida del Espíritu, y tu vida eterna ya tú la tienes una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque es con tu vida eterna y la vida del Espíritu que tú puedes llevar a cabo el eterno propósito de Dios. Mañana en la noche aquí estaremos de nuevo, 7:30 hora central. Yo sé que hubo un cambio de hora este fin de semana en Estados Unidos y en Colombia, por ejemplo, algunos quizás esta noche fueron a las 7:30 y yo todavía no estaba porque yo sigo el horario de Estados Unidos, hora central. O sea que en Colombia ahora venimos a las 8:30. La semana pasada estábamos a las 7:30. Pero hasta que cambien el reloj otra vez en abril en Estados Unidos, estaremos aquí todas las noches a las 8:30, hora de Colombia, hora de Centroamérica, etcétera. Aquí estaremos. Hasta entonces son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Y no olviden nuestro canal de YouTube, Pastor David Castro. Ahí están todas nuestras enseñanzas. Son bendecidos hasta mañana en la noche.